Listo, ya Claro. vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Efectivamente. Bueno, pues bienvenidos. Hoy es 29 de abril. Es un día para nosotros muy importante porque vamos a dar arranque a un nuevo año de webinars que con todo gusto preparamos para nuestros clientes, para nuestros invitados, nuestros amigos. Estamos aquí con ustedes Camille Ruxel, a quien ya conocen seguramente, nuestra directora para la región latina, CEO, ¿no? Y International Business Development Manager. Yo, Indira Aguilar, espero que, bueno, no sé quienes no me conozcan, soy la directora general de Inermetrics. Es un gusto para nosotros tenerlos en este webinar. El tema que hoy nos va a impartir Olivier, que es un experto en la materia, es el empleado intrapreneur o el smart working. Es un tema en boga, es un tema donde hay todavía mucha información importante que aprender para nosotros que estamos en el ramo de los recursos humanos y la utilización de medios informáticos digitales y la tecnología. Es muy, muy importante pues estar siempre a la vanguardia y conocer qué hay atrás de todos estos nuevos temas, ¿no? Entonces, pues únicamente yo pues dar la bienvenida a todos, agradecer a todos que estén con nosotros el día de hoy y les cedo la palabra a mis socios, a Camila, Olivier. Adelante, gracias. Muchas gracias, Indira. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto que se hayan conectado el día de hoy. Estoy segura de que es un tema que les va a interesar mucho. Si todavía no lo conocen, espero que salgan de este webinar con pues más información. Pues organizamos esos webinars justamente pues para nuestros clientes, para nuestros futuros clientes, justamente quién puede aprovechar las herramientas Inermetrics dentro de sus servicios. Para quien justamente no conoce Inermetrics, me permito pues introducir brevemente. Inermetrics Latinoamérica es, somos másteres distribuidores, ¿no?, de la marca Inermetrics. Somos un concepto innovador de evaluaciones de talento, ¿no?, midiendo estilo de comportamiento, motivadores y competencias personales, entorno organizacional, ¿no?, con un sistema de uso limitado, ilimitado incluso, y personalizable, ¿no?, en sus perfiles, en sus logos, etcétera. Entonces, al final de la sesión les platicaré justamente en el contexto de esta sesión de un perfil que diseñamos nosotros como Inermetrics Latinoamérica, que se llama Smart Working, justamente donde viene una competencia muy específica que es de intrapreneur. Entonces, ese es justamente todo el objeto de esta sesión. Entonces, voy a ceder la palabra a mi socio Olivier para que pueda pues platicarnos más de todo ese tema y regresaremos Indira y yo con ustedes al final de esa sesión. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues me uno a Indira y Camille para darles la bienvenida. Gracias a los que estuvieron desde temprano conectados. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Perfecto. Bueno, entonces el tema entrepreneur que vamos a ver a lo largo de los próximos 45 minutos, verán que no es un concepto tan nuevo, ¿no? De hecho, es un concepto que tiene más de 20 años ya. Ahora bien, como suele suceder, los conceptos nacen y a veces no tienen mucho auge y algunas circunstancias se dan, como ahora la pandemia, algunas tendencias se crean y algo que en su momento no hizo tanto ruido, ahora empieza a estar en boga y es el concepto de intrapreneur. Entonces, esta presentación se divide en dos grandes partes. Primero vamos a entender los mecanismos del intraemprendimiento, ¿no?, es decir, el lado de la organización,
y vamos a ver en segunda parte 15 rasgos del intrapreneur, entonces la persona, ¿no? Entonces, de un lado la organización y del otro lado la persona como tal. Insisto en el término rasgos, no son competencias, ¿no? Porque justamente tenemos un perfil diseñado específicamente con las competencias del intrapreneur, y eso Camille les hablará de eso más adelante, ¿no? Entonces, intrapreneur, en introducción, un concepto que todo, o sea, es todo un ecosistema. Vamos a entender qué quiere decir. Entonces vamos a tener una definición de este concepto. Después, en qué contextos debe aplicarse una estrategia de intraemprendimiento dentro de la organización. ¿Cuáles son las palancas para aplicar el intraemprendimiento? ¿Cuáles son los beneficios para la empresa? La relación entre el intrapreneur y los recursos humanos, más bien, ¿cuál es el papel de los recursos humanos dentro del intraemprendimiento? Algunas reglas clave y en segunda parte los 15 rasgos de los cuales les hablaba del intrapreneur, ¿no? Entonces, rápidamente, una definición para que todos estemos en línea y hablemos del mismo concepto, ¿no? El término intraemprendimiento es una fusión de dos términos, interno y espíritu empresarial. Aunque la palabra es similar a su homóloga emprendimiento, no describe del todo la misma dinámica, y eso lo habrán entendido, ¿no? La principal diferencia entre el emprendedor y un intraemprendedor radica en que el intraemprendedor es un empleado de la empresa en la que desarrolla un proyecto de innovación de forma independiente, ¿no? La definición de Sharma y Krishnan en su libro publicado en 1999, ven que no es tan reciente, The Concept of Corporate Entrepreneurship, resume el concepto de una manera muy precisa. El intraemprendimiento es el proceso por el cual un individuo o un grupo de individuos, ¿no?, en asociación con una organización existente, la empresa, crea una nueva organización o genera renovación o innovación dentro de esta organización, ¿no? Entonces, seguimos con el concepto. ¿En qué contextos aplicar una estrategia de intraemprendimiento? Obviamente son grandes ejemplos, son casos de éxito, ¿no? Pueden haber otro, ¿no? Saben que en recursos humanos el concepto de exhaustivo no existe, pero esos son los grandes contextos donde podemos aplicar la estrategia de intraemprendimiento. Entonces, en una organización desvitalizada, por ejemplo, ¿no?, una empresa que ha pasado por uno o varios periodos difíciles, ¿no?, puede salir debilitada. Entonces, hay diferentes razones por las cuales una empresa puede estar desvitalizada. Puede ser un contexto de reducción de costos, ¿no?, o de activos. Puede ser un cambio de dirección general o incluso una fusión, ¿no? Y ahí entran conceptos de change management, fusión o adquisición, o una pérdida de confianza o una disminución de la motivación en general. En estos contextos se recomienda entonces fomentar el intraemprendimiento para dar a los empleados un nuevo apoyo, un nuevo impulso y una sensación
de avance. Entonces, el intraemprendimiento ahí nos sirve de herramienta para cambiar la mentalidad e impulsar una sensación de avance. El intraemprendimiento se convierte en el símbolo y el signo tangible de un cambio de época y la prueba de que la creatividad, la visión a largo plazo y la asunción de riesgos vuelve a ser el centro de atención, ¿no? Entonces, una situación deprimida, ¿no? Una empresa que entra en su ciclo de vida en una etapa de declive, sentimos una desvitalización. Entonces, el intraemprendimiento sirve ahí casi de despertador, ¿no? de boost para levantar el ánimo de la empresa. Eso es un primer caso. Otro caso puede ser en una organización rígida. ¿En qué sentido hablamos de rigidez ahí? Estas empresas muy orientadas a los procesos, ¿no? que implican una cadena de decisión muy larga, ¿no? Y que dificulta los procesos de innovación. Imaginen, por ejemplo, una empresa petrolera, ¿no? Que se dedica a forar en alta mar tuberías a 200 metros abajo del agua. Entonces son empresas cuya actividad es muy peligrosa y por lo mismo tienen que apegarse a normas, a políticas, seguir un proceso. Son empresas donde la gran mayoría de los empleados son ingenieros. Entonces, tantos procesos, tanta rigidez, muchas normas y pasos de decisión y actores y muchos actores también en la cadena de mando, todo eso puede hacer que la organización se vuelva muy rígida y entonces poco atractiva para los empleados, ¿no? Entonces, ahí el intraemprendimiento puede utilizarse como alternativa, proporcionando a uno o varios empleados la libertad, ¿no? Que tanto falta en este tipo de organización, de llevar a cabo un proyecto fuera de los procedimientos habituales, ¿no? Entonces, nos salimos, no vamos a ponernos a ser creativos en cómo forrar tubería 200 metros abajo del agua, ¿no? Porque eso es una actividad extremadamente peligrosa y ahí no puede haber tanta creatividad. Entonces, salimos de la actividad principal, salimos del core business de la empresa y ahí sí damos a uno o varios empleados la libertad de llevar a cabo un proyecto, entonces fuera del procedimiento, de los procedimientos habituales, ¿no? Y eso es uno de los casos. Tomé el caso de una petrolera, pero puede ser empresas, por ejemplo, que fabrican aviones, ¿no? En aeroespacial, puede ser empresas, un laboratorio farmacéutico, ¿no? que fabrican vacunas, ¿no? Ahora tan de moda. Bueno, otro contexto dentro del cual se puede implementar el intraemprendimiento, la organización innovadora, ¿no? Entonces, me van a decir, pues a eso se dedican. Pues sí, pues justamente como su nombre indica, esta empresa cuenta con la base de recursos para la innovación. Este tipo de contexto es un caldo de cultivo para las ideas y el intraemprendimiento puede intervenir aquí para permitir el desarrollo de nuevas ideas sin afectar al desarrollo de proyectos estratégicos. La organización puede decidir aumentar el financiamiento, por ejemplo, de una idea que resulte prometedora para formar parte de su cartera de productos estratégicos, ¿no? Es decir, primero nace como un proyecto de intraemprendimiento
y si vemos que es factible y que jala, pues ya la ponemos dentro de los proyectos a desarrollar. Hay un ejemplo, 3M, ¿no? La famosa empresa 3M, que su empresa emblemática en la innovación, ¿no? Son los inventadores de los post-its, se la pasan desarrollando e inventando nuevos productos, a veces gadgets, para las oficinas, para el hogar, para las empresas en general, ¿no? Entonces ahí el intraemprendimiento es muy importante. De hecho, aquel que descubre en 3M un producto que se va a poder comercializar en el mercado, se vuelve, de hecho, director de una nueva área que él ayudó a crear, ¿no? También pueden retener a los empleados valiosos, inventores y desarrolladores con talento, que de otro modo pudieran tal vez abandonar la empresa para embarcarse en una aventura empresarial, ¿no? Entonces, eso son también otros conceptos. Y otro caso interesante, todas estas empresas que tienen proyectos de internacionalización, ¿no? Es decir, atacar otro país, atacar otro mercado, ¿no? Entonces, tener que adaptarse a nuevos mercados internacionales, a una nueva clientela, a nuevos empleados, a una nueva cultura de management, a unos proveedores diferentes, significa tener que ser reactivo, adaptable e inclusive capaz de asumir riesgos. Entonces, para tener éxito en un contexto así, se necesita un liderazgo con espíritu pionero, que conozca a fondo la organización, que sepa conservar lo esencial de su modelo de éxito, pero que también sepa hacer las adaptaciones necesarias y venderlas a la dirección general. Entonces, en este contexto de internacionalización, el intraemprendimiento permite la libertad de manifestar la creatividad y el ingenio a estos emprendedores de corazón en interés de la cuestión estratégica de la empresa. En resumen, ahí en una estrategia de internacionalización, el intraemprendimiento es una etapa previa, ¿no? Justamente para formar estos nuevos expatriados, los formamos siendo intraemprendedores y para que adquieren justamente todas estas capacidades, todos estos conocimientos y después los mandamos en otro país. Entonces, ya vimos 4 grandes ejemplos de tipos de organización donde podemos crear el intraemprendimiento. Ahora, ¿cuáles son las 7 palancas para aplicar el emprendimiento? Otra vez son para mí las principales. El compromiso del top management, del C-level, obviamente, ¿no? No es algo que se puede emprender, que se puede diseñar ahí en la esquina de un escritorio en el Departamento de Recursos Humanos. No, ¿no? Eso involucra los altos mandos. Es un compromiso, inclusive. Va más allá de que estén informados. Vamos a desarrollar eso. No, tienen que estar involucrados, comprometidos, ¿no? Entonces, comunicaciones y declaraciones y una disposición y obviamente el presupuesto adecuado, porque eso lo verán, pues también implica ciertos ingresos. Entonces, eso implica crear espacios de autonomía, segunda clave, ¿no?
para evitar que los proyectos de intraemprendimiento sean aplastados por los procesos y proyectos de la empresa. Es importante crear un espacio dedicado físico y o virtual, ¿no? Actualmente muchas veces tendría que ser virtual, que permita a los empleados una mayor libertad para trabajar en estos proyectos de forma paralela, ¿no? He visto en algunos unas empresas de intraemprendimiento, pero a la vez con esta moda del open space y de open office, donde nadie tiene oficinas, donde no hay paredes y todo el mundo está metido en el mismo espacio, etcétera, eso no funciona, ¿no? Porque son dos agendas totalmente diferentes. El intraemprendimiento y el departamento de finanzas pues no pueden estar uno al lado, ¿no? Entonces necesitan espacios de autonomía. Tercera palanca, aplicación de procesos formales de evaluación y apoyo. No se puede lanzar una idea y a ver si funciona. No, por parte de la dirección se debe o sea, la dirección se posiciona como garante de la objetividad y el equilibrio de los mecanismos de selección y financiamiento, preferentemente en forma de embudo, ¿no? Es decir, con diferentes etapas, permiten canalizar las iniciativas intraemprendedoras y validar la viabilidad de los proyectos. Obviamente, eso es dinero o recurso. Entonces, tampoco podemos ahí escaparnos y ser, yo diría, demasiados creativos y sin posibilidad en un momento dado de ver si tal o tal idea pues tiene viabilidad o no, ¿no? Porque obviamente todo eso hay que limitarlo en el tiempo y en los recursos. Entonces, estos famosos KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, también se aplican al proyecto de intraemprendimiento. Refuerzo de los intercambios y la comunicación, ¿no? Cuanto más se comuniquen entre sí empleados con diferentes competencias y niveles jerárquicos, más oportunidades habrá de identificar posibles innovaciones, ¿no? Entonces, la expresión de los problemas de algunos, ¿no? Puede transformarse en la mente de los intraemprendedores en un proyecto de innovación, ¿no? Entonces, por eso hay que fomentar también estos intercambios, esta comunicación. Establecimiento de sistemas de incentivos. Los empleados se comprometen inicialmente sin compensación, pero una vez lanzada, surgen preguntas y el compromiso del empleado puede decaer, ¿no? Entonces, obviamente, el reto para la empresa reside en su capacidad para poner en marcha procesos de incentivos que garanticen la motivación de sus intraemprendedores. Porque de cierta forma, el intraemprendedor toma un riesgo, ¿no? Puede ser un éxito su intraemprendimiento o puede que no, ¿no? Como toda empresa, ¿no? Y el hecho de que esta empresa esté dentro de otra no le quita los riesgos que eso implica. Entonces, eso se debe de compensar de alguna u otra forma. Entonces, buscar también incentivar eso, prever tal vez algún bono, ¿no? o tal vez alguna ayuda extra, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien eso. Formación y sensibilización
de los empleados. El obstáculo está en la cabeza de los empleados, ¿no? La mayoría de ellos no se sienten capaces de hacerlo, no creen tener las habilidades necesarias, ¿no? Yo soy godín, ¿no? Y ahí me quedé, ¿no? Y eso de emprender, de tomar riesgos, de no dormir en la noche, de sudar frío, etcétera, no es lo mío, ¿no? Por eso estudié contabilidad, o por eso estudié marketing, o por eso estudié finanzas, y eso no es mío. Entonces, ahí son barreras psicológicas que hay que romper, ¿no? El papel de la dirección, justamente, es explicar el proceso de intraemprendimiento y dar a los potenciales voluntarios las pautas para empezar, sobre todo mediante programas de formación, ¿no? Ahí hago un paréntesis. El intraemprendedor no es forzosamente un creativo, no es forzosamente un diseñador o alguien que está en marketing o en ventas. Son estos perfiles que nos imaginamos en prioridad. Pues no. Un intraemprendedor puede salir del departamento de finanzas, puede salir del departamento de producción en una empresa industrial. Realmente, justamente hay que romper estas barreras y estas ideas preestablecidas que tenemos sobre quién puede intraemprender y quién no. Bueno, y obviamente, hace rato hablaba de un espacio dedicado, pues ahí hablamos también del tiempo, ¿no? El 7 punto importante ahí es la regla del tiempo libre. El principal recurso para llevar a cabo un proyecto de innovación es el tiempo. Permitir a sus empleados intraemprendedores desarrollar sus ideas con tranquilidad, ¿no? Yo decía hace rato que no podemos poner un intraemprendedor al lado del CFO. Bueno, pues tal vez hay incompatibilidad, ¿no? Tampoco le podemos pedir llegar y poner su huella de su pulgar para saber a qué hora llegó y a qué hora sale, ¿no? Entonces, eso implica cierta flexibilidad por parte de la dirección, tanto en el espacio como en el tiempo. Ahora bien, hoy todas estas nociones de tiempo y de espacio en un concepto de teletrabajo, tal vez son cosas que hay que revisar, ¿no? Todo eso también cambió, ¿no? Entonces, habrá proyectos de intraemprendimiento que requieren una presencia física, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio o un taller, pero si no, eso pudiera desarrollarse. Me refiero, por ejemplo, a un nuevo software o una nueva aplicación. Eso pudiera estar en un concepto de teletrabajo, y en dicho caso esta regla del tiempo y del espacio pues sería totalmente resuelta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para la empresa, ¿no? Parecen evidentes, pero vale la pena recalcarlos. Pues obviamente permite innovar más rápido, ¿no? Entonces, si tengo algunos servicios, algunos productos, si soy una empresa productora o comercializadora, el intraemprendimiento permite, sin tomar tantos riesgos, innovar tal vez anticipadamente, ¿no? Es decir, que permite acelerar el ciclo de vida natural de la empresa, ¿no? Es decir, que en lugar de esperar que mis productos y mis servicios actuales lleguen a madurez, pues tal vez
mientras estén todavía en crecimiento, ya estoy desarrollando un nuevo concepto con un equipo reducido dedicado a eso, ¿no? Entonces, permite innovar más rápido. Y obviamente, si estos conceptos entran ya en el portafolio de servicios y productos de la empresa, pues eso genera nuevos ingresos. Y es el segundo punto. El tercer punto es sacar el mayor provecho del talento existente y retenerlo, ¿no? Eso lo vamos a ver también en el concepto de recursos humanos más adelante. Y finalmente, el intraemprendimiento, aunque no sea un concepto tan nuevo, ¿no? Lo vimos, hoy sí está más que presente y hace parte del futuro del trabajo, ¿no? Asistimos en el último año a una revolución en el concepto del trabajo mismo, ¿no? Versus empleo, ¿no? Es algo diferente, y el intraemprendimiento permite ya tener un pie en este futuro del trabajo, en donde la gente que contribuyen en una organización serán cada vez más autónomos, ¿no? Y tendrán que desarrollar justamente estas capacidades y estas competencias de intraemprendimiento, ¿no? De hecho, lo que llamamos nosotros en Ineometrics el Smart Working, tiene dentro de sus competencias una competencia específica de intraemprendimiento, pero ahí voy a dejar Camille hablar de eso más adelante. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el intraemprendimiento y recursos humanos? ¿Dónde recursos humanos entra ahí, ¿no? Es importante porque hablé mucho de la alta dirección, del compromiso de la alta dirección, pero ya sabemos que por muy buenas ideas o por muy buenas iniciativas que tenga la alta dirección, los que aterrizan y que hacen que las cosas suceden, pues son los recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación ahí fuerte? Pues obviamente atraer y retener al talento, ¿no? Los que están familiarizados con el lenguaje Universal DISC, por ejemplo, los rojos, ¿no? Que necesitan nuevas actividades constantemente, nuevos retos, que necesitan estar en movimiento constantemente, pues a ellos ponerles un proyecto de intraemprendimiento, pues nos garantiza que por lo menos en los próximos 2 años ahí van a estar, ¿no? Entonces es una estrategia de retención muy buena. Fomentar el compromiso, el engagement, ¿no? Una empresa que se preocupa por su talento y que da a su talento la libertad de crear, de innovar, pues aumenta el compromiso y el sentimiento del rol que tienen los empleados. Dinamizar y agilizar la formación, ¿no? Ahí salimos, ¿no? de las grandes carpetas, ¿no? Que hay en la oficina de todos los directores de recursos humanos, ¿no? O los directores de capacitación, ¿no? Liderazgo, management, ventas, atención a clientes. Bueno, todas estas capacitaciones que ya se volvieron un poco trilladas y sobre todo muy aburridas, pues ahí es una forma de formar a la gente, capacitarlos de una manera lúdica y muy ágil, ¿no? Muy ágil, a través de un proyecto concreto, el intraemprendimiento, sobre una idea concreta. Entonces, eso también puede ser un game changer
en la estrategia de capacitación de la empresa. Y obviamente, lo repito, incrementar la evaluación del company branding, ¿no? O sea, eso vuelve a la empresa más atractiva, más seductora para los talentos. No me gusta mucho el concepto de millennials, pero lo vamos a utilizar, ¿no? Que justamente toda esta generación que valoran más los proyectos que eventualmente la situación económica, pues eso aumenta el valor de la empresa, su valuación, su marca, su company branding. Los errores a evitar, porque sí podemos cometer errores en este concepto. Bueno, primero, pensar y actuar como un emprendedor. Pues no, el intraemprendedor no es emprendedor, ¿no? La diferencia es que el intraemprendedor sí está dentro de una estructura, sigue teniendo una cadena de mando, aunque más flexible y más ligera, sigue teniendo un jefe, sigue teniendo recursos humanos, lo paga una organización, entonces tampoco puede llegar así como si fuera en su casa y hacer lo que se le dé la gana. No, ¿no? Entonces, no es un emprendedor, es un intraemprendedor y las reglas del juego tienen que ser muy claras, ¿no? Tienes autonomía, tienes que crear un proyecto, todo lo que tú quieras, pero todo eso que tú vas a crear, lo crees dentro de esta organización y para el beneficio de esta organización, ¿no? Entonces, que eso quede bien claro. Permitir que su superior directo lo detenga. Bueno, es un poco paradójico con el primer punto, pero sí, el intraemprendedor debe de tener cierta libertad en las decisiones que toma y no ir a ver su jefe o su superior cada vez que va a tener que tomar una decisión, ¿no? Porque ahí pues ya no tiene caso. Entonces, debe de haber esta autonomía en la toma de decisión. Ignorar la existencia de proyectos similares o competidores. Estamos hablando de innovación, ¿no? El intraemprendimiento está estrechamente ligado con la innovación. Entonces, si me lanzo en un proyecto que ya existe o en el cual hay muchos competidores, pues pierde un poco el interés, ¿no? del intraemprendimiento. Y el cuarto error a no cometer es encariñarse demasiado con el proyecto y no saber dejarlo oportunamente, ¿no? Entonces, es decir, ahí el punto 4 se une al punto primero, ¿no? Es decir, que ahí el intraemprendedor, que es un empleado, ¿no? No olvidemos que el intraemprendedor es empleado de la organización, pues ¿cómo decir? Se integra tanto y adopta tanto el nuevo proyecto, la nueva empresa que creo, que no lo puede soltar en un momento dado, por ejemplo, a otros servicios para que lo lleven a otro nivel, ¿no? Entonces, eso pudiera ser un peligro. Bueno, ahora vamos a ver vamos bien en tiempo, ¿no? Camilla e Indira, me imagino que sí. Sí, vamos bien. Vamos muy bien. Ahora vamos a ver, bueno, ya que vimos esta parte, es decir, el intraemprendimiento dentro de la organización, vamos a ver 15 rasgos del intrapreneur. Repito, no son competencias como tal, eso lo veremos después, ¿no?
Entonces, el primer rasgo es la resiliencia y la tenacidad, ¿no? En eso sí tiene mucha similitud con el emprendedor, ¿no? O sea, enfrentarse a numerosos obstáculos, lo sabemos, los contratiempos no solo provienen de los clientes, los socios y los reguladores, sino también de forma interna. Entonces ahí el intraemprendedor tiene las dificultades, los pero aparte, ¿no? Los intraemprendedores se apoyan en sus procesos, valores y sistemas para navegar por el campo de minas que es la innovación empresarial, ¿no? Entonces, no hay innovación empresarial sin resiliencia y tenacidad. Los proyectos de innovación, los proyectos de intraemprendedores, ¿no? Estamos hablando de 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces hay que tener esta consistencia y esta paciencia. Habilidades de influencia. La mayoría de las personas de la organización piensan como gestores de riesgos, ¿no? Y lo que dificulta la innovación en general. Entonces hay que ser capaz de influir eficazmente en los responsables de la toma de decisiones y los que desempeñan un papel importante dentro de la empresa. Entonces esta capacidad, el intraemprendedor no es alguien así como los imaginamos a veces, como alguien introvertido, alguien encerrado en su proyecto, encerrado en su rincón, a quien le lanzan una pizza a la hora de la comida ahí debajo de la puerta rápidamente para que no nos muerda. Pues no, este concepto del investigador un poco cascarabias, pues no, todo al contrario. El intraemprendedor influencia a los demás y a la gente clave justamente para que su proyecto crezca, para que su proyecto fluya. Entonces es alguien extrovertido y es alguien que comparte justamente, que comunica alrededor de lo que hace. Conectar los puntos entre múltiples intereses, experiencias. Para innovar con eficacia, el pensamiento asociativo o la acción de puntos entre la caligrafía, el budismo zen, una visita del Centro de Investigación de Xerox para idear la interfaz gráfica de usuario minimalista y limpiar, ¿no? y limpia del primer Macintosh, ¿no? O sea, el Macintosh sale de este conjunto de puntos que él supo conectar. Entonces, eso es muy importante. Curiosidad, obviamente, ¿no? Empleados que se interesan por diferentes tipos de personas, música, arte, cine, literatura, lugares de viaje, deporte, actividades, fuentes de noticia, etcétera, que se alejan de la tendencia del momento, ¿no? Obviamente hay que tener esta capacidad de salir de la caja a interesarse por otras cosas. Desafía el statu quo, ¿no? El intraemprendedor tiene que desafiar el estatuto. Los innovadores no se limitarán a aceptar la forma que siempre las cosas se hacen de una manera determinada, cuestionan constantemente, pueden proponer formas alternativas de hacer las cosas. Los innovadores desafían a la autoridad y prefieren pedir perdón que permiso, ¿no? Es lo que yo llamo
ser audaz, ¿no? A veces hay que saber ser audaz y hay que saber tomar riesgos y hay que saber equivocarse, ¿no? No hay que tener miedo en equivocarse. El error, el fracaso hace parte del crecimiento y fracasó 5,000 veces antes de poder prender el primer foco, ¿no? Bueno, entonces es esta audacia que necesita también el intraemprendedor. Hay que ser bien conectados, ¿no? Los innovadores corporativos suelen tener una amplia red de contactos que les ayuda a acelerar sus proyectos mediante la colaboración, ¿no? Es lo que decía hace rato de ser extrovertido. Busca que asistan a reuniones y conferencias, que tengan un gran número de conexiones en LinkedIn, por ejemplo. El intraemprendedor, que decía hace rato, comunica sus logros y fracasos, ¿por qué no? ¿No? Pero tiene que comunicar. Y más ahora con las redes sociales, ¿no? Debe de crear, por ejemplo, una página Facebook de su proyecto o una página en Instagram, ¿no? Y subir fotos y, hoy hice eso y hoy logré eso y hoy estuve con fulano de tal y hoy me ayudó fulano, gracias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es alguien bien conectado, es alguien que sabe utilizar estas herramientas por el beneficio de su proyecto de intraemprendimiento. Es un promotor extrovertido, ¿no? O sea, a estos empresarios se les da muy bien crear conciencia de marca y autoridad, ¿no? Eso va en línea directa con el punto anterior, ¿no? Tienen la habilidad necesarias para promover con éxito nuevas empresas. Es posible que escriban un blog, ¿no? No hablé de blog hace rato, organicen podcasts, den charlas, tengan muchos seguidores, etc. Tiene que ser apasionado. Los innovadores deben apasionarse por sus proyectos para poder llevarlos a cabo a través de todos los procesos. No es fácil, porque justamente, o sea, debe apasionarse, pero sin olvidar que es empleado, ¿no? Y sin olvidar que en algún momento este proyecto lo tendrá que dejar a la empresa, porque no le pertenece, porque pertenece a la organización, ¿no? Entonces, no es fácil, pero entonces es una pasión, pero sabe que en un momento dado tendrá que dejar su proyecto. Pensador socrático, ¿no? Todo lo que sé es que no sé nada, ¿no? Los intraemprendedores aceptan con gusto que no tienen todas las respuestas, ¿no? Entonces hay que tener también un poco de humildad. Son aprendices implacables y se dan cuenta de que la experimentación rápida dará mejores respuestas que su propio diálogo interno. Tolerar la ambigüedad. En lugar de exigir un plan elaborado de antemano, ¿no? Los innovadores se dan cuenta de que cuando se trata de innovar y de innovación disruptiva, las respuestas son desconocidas, ¿no? Entonces, los innovadores hacen lo que tienen que hacer para descubrir las respuestas que otros ponen en el cajón de demasiado fácil. O sea, ser intraemprendedor es aceptar, aunque tengamos un plan, aunque tengamos un itinerario, es aceptar a veces navegar a ciegas, ¿no? Porque también en el concepto intraemprendimiento hay cada día
conforme avance el proyecto, conforme crezca la idea, vamos descubriendo obstáculos nuevos, aspectos nuevos. Hay gente que no pueden hacer eso. Hay gente que necesitan un plan de ruta así perfecto, todos los días necesitan una visibilidad con mucha claridad, etc. Pues eso no es para un intraemprendedor, porque no se puede, cuando uno innova, tener una visibilidad perfecta y absoluta, ¿no? Visión, por supuesto, los innovadores la mayoría de la de interés de respecto, curiosidad, pensamiento asociativo, para nombrar algunos. Alta con puntos anteriores, ¿no? El promotor extravertido, ¿cuál era? A ver, ¿no? Habilidades de influencia, etcétera, ¿no? Eso, para tener habilidades de influencia, ser muy bien conectado, ser un promotor extrovertido, eso implica una alta autoestima, ¿no? Y también, o sea, se les dirán que están equivocados en algún momento de su proyecto, ¿no? O que están haciendo, o lo que están haciendo es imposible, ¿no? O tonto, ¿no? Pero necesitan entonces tener confianza en sí mismo y fuerza para seguir adelante cuando la gente les diga que se detengan. Flexible, y también están abiertos a la crítica constructiva, ¿no? A los comentarios de los clientes que invalidan sus propias ideas, y a cambiar la dirección de una idea en una nueva startup que estoy lanzando, y mi socio y amigo me dice: la mejor junta es donde nos fue muy mal, ¿no? Porque en esta junta pues habremos aprendido cosas, ¿no? Entonces hay que estar abiertos a la crítica. Saludable, obviamente, ¿no? Comercializar con éxito una nueva empresa disruptiva es un maratón, no un sprint. Entonces, está plagado de colinas, picos, valles y caídas. Se necesita salud mental y física para construir algo desde cero, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que una persona un poquito pasada de peso no pueda ser intraemprendedor, ¿no? O sea, no vamos a decir eso porque sería discriminatorio, ¿no? No, pero me entienden que todo proyecto, todo reto requiere de una buena salud. Entonces, eso es importante, estar saludable. Y finalmente, un rasgo importante del intraemprendedor es que sea productivo, ¿no? Es decir, una persona que tiene bajo rendimiento por capacidad o simplemente por flojo, ¿no? Y para no utilizar otra expresión, pues tampoco podrá ser emprendedor, porque al final del día ser intraemprendedor pues es mucho trabajo, ¿no? Y probablemente más que el empleado tradicional que empieza a una hora y termina a una hora, ¿no? Entonces, debe de tener esta capacidad de organización, ¿no? Entonces, son curiosos
apasionados, pero también administran su tiempo con eficacia. Es importante, ¿no? Entonces, busca listas de tarea, priorización de tarea, automatización de tareas rutinarias y repetitivas, uso de aplicaciones de productividad y mucho más, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser productivo. Bueno, pues muchas gracias. Eso fue por mi parte. Intenté no utilizar demasiados tecnicismos y espero que hayan aprendido algo de esta presentación. Obviamente les podremos compartir estas láminas. Está un poco pesada la presentación porque tiene muchas fotos, pero bueno. Entonces, Camille, te dejo el micrófono para que sigas y dejo yo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Olivier. Estuvo muy interesante. Ese sí, efectivamente es un concepto muy de moda, ¿no? Muy en boga, y yo creo que sí nos podemos servir pues a todos, también incluso a nivel individual, ¿no? En cuanto al tema de desarrollo de habilidades también que están relacionadas. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, okay, te escuchamos bien. Perfecto. Yo quisiera compartirles brevemente el perfil que justamente diseñamos en este contexto, ¿no? del Smart Working. Lo que pasa es que el Smart Working y pues también como lo de la intrapreneur, ¿no? O sea, el intrapreneurship, ¿no? Intraemprendimiento, que de hecho autogestión, o sea, esta habilidad, de hecho, o sea, en los perfiles que diseñamos directamente en el sistema, autogestión ya se llama intrapreneur, por ejemplo. Entonces, este es el perfil de Smart Working que diseñamos, y que si les interesa utilizarlo, les invito mucho a que se pongan en contacto directo conmigo para que yo se los pueda explicar y que eventualmente lo pueden usar directamente en su sistema. Entonces, a fines de optimización de su tiempo, voy a dejar de compartir la pantalla y quisiera pues proponer si tienen alguna pregunta que nos quieren compartir para que Olivier... Esta categoría intrapreneur. Entonces, ¿qué incluye? ¿Qué implica esta categoría intrapreneur? Pues implica autodisciplina y sentido del deber, ¿no? Manejo del estrés, empuje, responsabilidad personal, pensamiento proactivo, consistencia y confiabilidad, compromiso personal y autodirección, ¿no? Entonces, hablé hace rato de rasgos, de grandes rasgos, y aquí ya estamos hablando de competencias específicas. Es muy diferente, ¿no? Entonces, autodisciplina y sentido del deber, manejo del estrés, empuje, responsabilidad personal, pensamiento proactivo, consistencia y confiabilidad, compromiso personal y autodirección. Entonces, yo creo que queríamos concluir sobre esta parte. Ya llevamos 1 hora juntos y yo creo que es tiempo de concluir esta presentación. Agradezco una vez más su atención, el tiempo que nos dedicaron, y espero que todo eso haya sido enriquecedor, ¿no? Ya tenemos a Camille con nosotros. Antes de concluir, los invitamos fervientemente a que nos sigan en nuestras redes sociales,
porque bueno, como mencioné al inicio de nuestra charla, este es el primer webinar del año 2021. Hemos estado trabajando, anunciando temporadas de webinars. Esta es la tercera temporada y estamos muy contentos de llevarla a cabo. Estaremos programando webinars una vez al mes o quizá una vez cada 2 meses. Justamente hay tanta información que nosotros queremos que cuando dediquemos un webinar a ustedes, que son nuestros clientes, sea algo muy concreto e innovador para que si se conectan una vez una vez cada 2 meses sea realmente benéfico y bueno, entonces Cami, ya estás por acá. Olivia explicó rápidamente lo que es. Ya regresé. Tengo una pregunta también de una persona, pero antes de pasar rápidamente a contestar esta pregunta, te cedo la palabra, Cami, porque ibas a mencionar algo importante sobre este producto. Claro que sí. Sí, justamente, sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Ok, gracias. Justamente el próximo webinar que vamos a llevar a cabo va a ser el 26 de mayo. La idea también de esta nueva temporada de webinar es que vamos a invitar también a unos expertos a venir a compartir también su experiencia con nosotros, ¿no? Con ustedes acerca pues, de su actividad, también de cómo están utilizando Innermetrics dentro de sus actividades. Entonces el próximo va a ser el 26 de mayo, va a ser sobre la temática, va a ser una presentación de un libro sobre el tema del coaching emergente, ¿no? Psicología positiva para un nuevo liderazgo. Entonces tiene que ver justamente, lo va a presentar el señor Santiago Vázquez, quien es director general del Centro de Liderazgo Emergente y también que colabora directamente con el Tecnológico de Monterrey. Entonces, espero que se puedan conectar. Obviamente les vamos a informar de esas noticias, de las fechas, de las ligas de inscripción en cuanto antes y esperamos que se puedan pues, conectar. También a través de nuestro boletín. Vamos a lanzar un nuevo boletín que, como muchos de ustedes saben, pues es como material exclusivo de nuestros clientes, a lo cual pues pueden tener acceso. Para escuchar nuestros podcasts. Vamos a lanzar un nuevo podcast y así como los artículos del blog de Innermetrics que les invitamos que consulten directamente. Perfecto. Tengo una pregunta que dice que si con esta evaluación podemos identificar en nuestro equipo quién puede apoyarnos, ¿no? En formar justamente equipos para proyectos especiales. Pues yo supongo que sí, por supuesto que sí, ¿no? Eso es justamente el papel de este perfil Smart Working, identificar los talentos, las competencias, el grado de evolución de las competencias y sobre todo, pues en el caso de que haya áreas de oportunidad, pues identificar bien cuál es el área de oportunidad sobre la cual hay que trabajar para apoyar a nuestra gente en que desarrolle esas competencias que puede que estén ahí dormidas, pero que a través de ciertos materiales y técnicas se pueden desarrollar. Y bueno, yo creo que ya no vamos a quitar. Nada más precisar algo y qué bueno que nos hicieron esta pregunta. Los rasgos por lo regular son observables, ¿no? Y las competencias a veces no tanto, ¿no? Entonces, por eso hay que cruzar la observación con una buena herramienta que pueda justamente diagnosticar competencias, ¿no? Entonces, yo creo que sobre eso nos vamos. Es correcto. Que tengan otras cosas que decir. Otra vez, muchísimas gracias por su participación y los vemos en los siguientes webinars. Muchas gracias a todos. Excelente día. Hasta luego. Gracias a todos por sus comentarios tan amables.